Bienvenidos a Caleidoscopio Cultural, con Catherine Medina y Kadir Kevin. Un podcast de difusión literaria para la promoción de libros y autores. Buenas alenas con todas y todos. El invitado de hoy es Boris Espesúa Salmón. Nos encontramos en la casa del escritor puneño Boris Espesúa Salmón. En tu libro, Nudos y Voces en la República, nos dices: para los peruanos el sufrimiento es parte de la vida. Ahora, una pregunta. ¿Esta es una visión pesimista o romantizada? Bien, gracias por la entrevista y bienvenidos a mi casa. Respondiendo a tu pregunta, es cierto, el sufrimiento para nosotros todos los peruanos es parte de nuestra vida. Desde que hemos tenido estas acciones traumáticas que vienen como parte de nuestra memoria histórica. Y yo diría que en cierto modo es algo pesimista desde el punto de vista de que a veces no vemos una ranura de luz, algo esperanzador en las cosas que pasamos y en las crisis sucesivas que tenemos, ¿no? Por lo tanto, es natural que todo peruano promedio a veces se sienta escéptico, a veces no tenga esa posibilidad de encontrar remedios inmediatos, posibilidades de cambio, ¿no? Y esto se nos ha hecho como una parte casi intrínseca a la naturaleza, a la ontología de ser peruanos. Pero yo diría que más que ser romantizado este aspecto del sufrimiento, es más bien algo que deberíamos trabajarlo en términos de resiliencia. Es decir, que tenemos nosotros en el Perú la capacidad de poder salir de nuestras adversidades, de poder lograr que cada uno de nosotros pueda encontrar mejores condiciones, mejores realizaciones. Y eso lo hemos venido demostrando desde nuestros antepasados precolombinos que supieron, ¿no? Premunirse de las fuerzas para poder vencer adversidades, para poder, por ejemplo, resistir la extirpación de idolatrías, para poder hacer pervivir, como lo constatamos el día de hoy, nuestros idiomas nativos, por ejemplo, igualmente nuestras costumbres, nuestra filosofía andina, ¿no? Entonces, esta capacidad que tenemos los peruanos de salir adelante, creo que se nutre del sufrimiento. Por lo tanto, yo diría que en parte también el sufrimiento es, ¿no?, esta posibilidad que nosotros tenemos para hacer los cambios necesarios para nuestro país y para que nuestros hijos, nuestros nietos vieran otro Perú. Al optar con una valoración negativa el hecho de que las señoritas bailen en la tumba de algunos difuntos, calificando el hecho como torcido y desatendido, ¿no estás cayendo en lo mismo que criticas? Es decir, ¿solo considerar tu punto de vista como válido? Depende desde qué punto de vista lo miremos, pero lo cierto es que ese hecho yo lo he consignado en mi libro como una forma de demostrar de que nosotros tenemos desencuentros en el Perú, ¿no? Esta situación que ha escandalizado a muchos de cómo, ante una situación triste como es la muerte de alguien, existen personas que bailan a su alrededor, ¿no? Desde el punto de vista occidental esto es un escándalo, ¿no? Es algo que no entra en una lógica lineal occidental. Pero desde el punto de vista andino es completamente entendible, porque para el hombre andino la muerte, como la vida, es algo circular. Por lo tanto, los muertos no están muertos. En realidad, lo que están en ese momento de su muerte es que ellos están pasando un estadio en el cual su alma, su espíritu va a seguir acompañando a los vivos, ¿no? De ahí se explica, por ejemplo, la festividad de los muertos, de ahí se explica de que las almas nos acompañan,
De ahí se explica muchas cosas que en el mundo andino es completamente normal. Por lo tanto, el danzar, el poder alegrarse, el poder bailar frente a un difunto, desde la mirada andina, no es algo sorprendente, porque se danza, se baila para que el muerto también se alegre, para que de algún modo este estadio de su ausencia, ¿no?, pueda ser una prolongación de su vida, ¿no? Más aún si el muerto que en vida, ¿no?, ha sido una persona alegre, una persona vivencial, entonces se le despide en esa lógica, ¿no? Esto está explicado en la filosofía andina de Joseph Sterman, por ejemplo, cuando habla de los principios de reciprocidad, ¿no?, de complementariedad. Y justamente uno de los principios, que es el de complementariedad, tiene que ver con esto de que la muerte y la vida es algo circular. Esta es una pregunta recurrente y coyuntural. ¿Qué nos pasa a los peruanos que nos impide ser mejores? Bueno, nos pasa bastantes cosas. En realidad tendríamos que hacer casi una sumatoria de muchos defectos que nosotros tenemos, como también de muchas virtudes, ¿no?, pero que muchas de las veces lo segundo no lo potenciamos debidamente, ¿no? Hablaré primero de los defectos. En realidad, los peruanos creo que tenemos un poco la predisposición a ser siempre desiguales, ¿no?, a propender a ser asimétricos. Y esto nos conduce a que no podemos fácilmente, ¿no?, convivir, entendernos entre nosotros, ¿no? Conocemos en nuestro medio de que en realidad nosotros los peruanos siempre vemos al otro como el menos o bien como el mucho más, ¿no?, como alguien superior. Y el ninguneo, la inferiorización, ¿no?, la discriminación está latente en eso. No hemos aprendido a vivir con los diferentes, ¿no? Entonces nos cuesta mucho podernos entender, poder establecer un espacio ético común de diálogo, de simetría, ¿no? Este es un defecto que viene por los traumas, por los temas un poco que siempre han jerarquizado en nuestra sociedad, ¿no?, de sentirnos superiores, de sentirnos inferiores, ¿no? Otro de los defectos que yo creo que tiene que ver de manera medular es de que estamos en un mundo competitivo que viene desde la matriz neoliberal, ¿no?, y que nos hace, además de ser competitivos, muy apegados al aspecto dinerario, ¿no? El dinero es algo sagrado, es algo sacro en este tiempo. Y esto nos conlleva a que realmente trastoquemos valores, ¿no? Y esto se ve mucho ya en las ciudades, donde vamos dejando nosotros alejándonos, mejor diría, de las cosas matrices fundamentales, ¿no? Más le damos atención a las cosas superficiales y no a las cosas esenciales, como es, por ejemplo, el tema de la identidad, el tema de los valores, el tema de la ética, el tema de nuestra historia. Y creo que eso no nos está conduciendo a una ruta óptima, ¿no? Y ese es parte también de nuestros defectos. A ello podría sumar defectos como también los desarrollo en el libro, como es, por ejemplo, el de ser discriminadores, el de ser muy apegados a la corrupción, los defectos, por ejemplo, que tenemos nosotros en cuanto a tener una baja autoestima. Entonces, estos defectos en realidad nos imposibilitan, nos hacen difícil poder salir y unirnos como una nación, como un país, ¿no? A propósito de tu respuesta, me surge otra pregunta, y es ¿cuándo se jodió el Perú? Bueno, esto que decía el personaje de la novela de Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, ¿no? Yo creo que, contrariamente a lo que opina nuestro premio Nobel, yo creo que si se jodió, no se jodió una vez el Perú, sino varias veces. Y yo creo que la respuesta certera, y es mi punto de vista personal, es que nunca se jodió del todo, porque no fuimos nosotros, por ejemplo, un país donde se arrasó con los vestigios precolombinos, ¿no?
gracias de repente a Bartolomé de las Casas, al padre Acosta, que defendieron que los indios sí tenían alma frente a Sepúlveda, que decía que no tenían alma y que felizmente en ese tiempo el rey de España hizo que se tratara de un poco de considerar humanamente a los indígenas, ¿no? Si hubiera sido otro el criterio y otras las decisiones, no hubiéramos tenido nosotros pasado, mucho menos una memoria histórica, ¿no? Pero yo creo que ahí nos salvamos. Pero comenzamos a resquebrajarnos un poco y a tener estas heridas, estas fracturas, a partir de que los encuentros que tuvimos nunca se amalgamaron, ¿no? Para construir una verdadera nación, para construir una peruanidad que quiso, por ejemplo, un Basadre, un Mariátegui, ¿no? Por eso a la pregunta de Mariátegui de que cuándo debemos o cuándo podemos peruanizar al Perú, yo creo que todavía es una posibilidad. Yo creo que sí podemos hacer, sí podemos ser nación, sí realmente podemos construir desde todos los cantones del país la posibilidad de superar nuestras diferencias que sí nos hacen daño, como es la desigualdad, la polarización, la fragmentación, ¿no? Y esta forma totalmente inaudita de no poder convivir con el otro, de no poder, ¿no?, salir adelante con otro compatriota peruano. ¿Cómo continuar con este proyecto nacional que nos propone Mariátegui, que se quedó prácticamente en medio camino, ¿no? Sí, bueno, hay muchas tareas. Las tareas son en el Perú, yo diría, urgentes, porque también tenemos aspectos que ya nos van invadiendo, nos van embalsando, ¿no? Por ejemplo, el tema de la corrupción. Si no detenemos la corrupción, vamos a ser un país inviable, vamos a ser una anomia social, como decían los sociólogos, y ciertamente ahí pues vamos a tener serios problemas para poder salir adelante, ¿no? Porque esto va a significar una crisis total, una crisis generalizada. Otras tareas urgentes que tenemos, por ejemplo, es en el aspecto de la educación, ¿no? Yo creo que hay que impulsar mucho los temas de interculturalidad, por ejemplo, que nos permiten a nosotros entendernos en nuestras culturas, ¿no? Este aspecto es propicio, y vuelvo a recalcar que es urgente, porque lo que pasa en el Perú es que mucho nos fragmentamos, ¿no? No podemos nosotros tolerar ver al otro, ¿no?, como algo diferente, como algo que hay que excluir, ¿no? Entonces necesitamos superar ello, y creo que la interculturalidad nos ayuda bastante, porque es un diálogo entre culturas diferentes para construir una armonía, para construir algún amalgamiento, ¿no?, una bisagra, diríamos, para entenderse, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con la educación. Es fundamental que los padres, por ejemplo, la familia siendo la primera forma de escuela que nosotros tenemos, el primer piso de educación, tengan que, por ejemplo, propiciar eso, ¿no?, de que los hijos tienen que ser abiertos, tengan que ser inclusivos, ¿no?, y en todo lo posible hacer de que tratemos nosotros de llevarnos bien con todos, por más diferentes que seamos, ¿no? Y hacer lo propio a nivel también de los otros niveles de educación básica, la educación superior, ¿no? Esto que, por ejemplo, en los padres dicen a sus hijos, tú no te metas con el otro porque tú eres gente, el otro no es gente, etcétera, propicia estos traumas, estas brechas de discriminación, de diferencias, ¿no? Y lo que menos debemos hacer en el Perú es ya propiciar las diferencias, propiciar los antagonismos, los fragmentarismos, ¿no? Buenamente elegidos, todos los autores que has tomado como referencia en tu análisis pertenecen al canon actual. Una tarea próxima sería considerar autores no pertenecientes al canon. Sí, es cierto que en parte lo reconozco, y digo en parte por lo siguiente, porque yo pondría en duda si está en el canon Gamaliel Churata, que está recogido aquí en el libro, ¿no? Creo que Gamaliel Churata está siendo más valorado, pero aún todavía no entra, ¿no?, a ser reconocido y establecido dentro del canon nacional, por la razón que hace un momento hablábamos,
de que también la cultura genera segmentos, es propiciadora de brechas también, ¿no? Y creo que esa es otra parte de la tarea que tenemos que hacer a nivel de la interculturalidad. Entonces, pero los demás autores, caso de Garcilaso, que es mundialmente conocido, de César Vallejo igual, ¿no? Y Jorge Basadre, por supuesto que son parte del canon. Sin embargo, yo de estos autores, incluido también el propio Gamaliel Churata, he querido extraer aspectos que no son muy conocidos, ¿no? Como es, por ejemplo, cómo estos autores hablan de ciudadanía, hablan de nación, ¿no? Y hablan de aspectos que debemos trabajar para poder consolidar ciudadanía, para poder consolidar nación. Es el caso, por poner un ejemplo, de César Vallejo, ¿no? César Vallejo, un poeta universal, un poeta que llama siempre a la solidaridad, al humanismo, ¿no? A poder ser todos nosotros un amalgamiento de sociedad propositiva, ¿no? Activa, ¿no? En esos propósitos, en esas actitudes, él hablaba del bien común. Hablaba de la matriz, del tronco medular que tiene la ciudadanía, ¿no? Porque no se puede concebir una ciudadanía segmentada, discriminadora. Todos somos ciudadanos como todos somos humanos, o bien no lo somos, ¿no? Entonces, estas cosas yo he venido extrayendo de sus obras para poderlas comentar e interpretar, ¿no? Igualmente el tema de la nación, ¿no? En el caso, por decir, de Jorge Basadre, pues la nación tenía que ser ese amalgamiento de las diferentes culturas que somos, pero al mismo tiempo era importante para Jorge Basadre de que seamos un país viable, ¿no? Un país que tenga un proyecto nacional, un país que con todos vayamos a una sola ruta, una sola salida, ¿no? Y eso no se hizo caso en el momento que Basadre lo sostuvo. Creo que nunca es tarde, en el Perú todavía podemos nosotros reencauzar estas enseñanzas, estos ejemplos. ¿Cuáles serían otros autores que evidencian lo peruano que no has incluido en tu análisis? Sí, hay bastantes. En realidad me han preguntado a propósito del libro por qué ellos y por qué no los otros, ¿no? Y la respuesta a eso era de que en realidad podía ser, por ejemplo, José María Arguedas, podía ser el propio Mariátegui, González Prada, podía haber sido Luis Valcárcel, en fin, muchos otros. Pero yo escogí un poco a los 4 que tengo consignado en el libro, porque toman y tocan temas un poco polémicos. Es el caso de Garcilaso, por ejemplo. El tema que toca Garcilaso y que es de algún modo la representación es el mestizaje. Y el mestizaje es un problema en el Perú, ¿no? Hay unos que se sienten mestizos, otros que no se sienten mestizos. Y es a la vez, no olvidemos, ahora es menos, pero antes ha sido más, un estigma. Un estigma como es, por ejemplo, el de ser originario ahora en el Perú, ¿no? Que en realidad siempre ha marcado una diferencia de carácter cultural y social. Pero yo creo de que este tema del mestizaje, por ejemplo, es la parte central cuando hablamos en términos de construir nación, en términos de propiciar ciudadanía, porque la mayoría de peruanos, nos guste o no, somos mestizos, ¿no? Tenemos esas vertientes, como decía José María Argueda, tenemos todas las sangres. Y es cierto, entonces hay que trabajar con eso. Yo creo que hay que, el tema del mestizaje en el Perú, que debe ser para los sociólogos, para los antropólogos, para los escritores en general, ¿no? Un tema por el cual creo que todavía hay que seguir drenando esta peruanidad, ¿no? Hay que seguir cirniendo, ¿no? Lo que potencialmente nos puede llevar el mestizaje al futuro, ¿no? Y creo que esa fue en parte la enseñanza en vida que tuvo Garcilaso, porque no olvidemos que Garcilaso en un momento quiso ser hispano porque se fue hasta España, etc., pero terminó regresando y adhiriéndose a la causa de su mamá, ¿no? Que sí era indígena, que sí era originaria, y finalmente él optó, ¿no? Por abrazar
este espacio, diríamos, este ámbito de lo andino, ¿no? Yo creo que esas son las razones por el cual escogí. Por ejemplo, es el caso de Churata, está ahí, no porque sea mi paisano en parte, a pesar de no ser puneño, pero sí se sintió puneño. No, porque el tema de Churata es más bien proponer un proyecto ideo-estético, ¿no? Es proponer a su modo ya los brotes de la descolonización, de lo intercultural, que son temas que en la actualidad ya resultan ineludibles para hablar sobre temas culturales. Como un balance final, ¿qué nos falta o sobra para ser una nación? Bueno, sí, es una pregunta interesante que también yo traté al final del libro de proponerme y de desarrollarlo en parte. Yo creo que en realidad no nos falta nada, sino ganas, sino impetuosidad, sino un poco de amor a la patria, un poco de querer nuestro país, ¿no? Decimos de boca para afuera y a todos los vientos de que el Perú es tal cosa, es cual, que su comida, que el deporte, etcétera, etcétera, pero en realidad hay una distancia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Probablemente las personas que hablan así a la vuelta de la esquina están discriminando a otro peruano. Y probablemente también esas mismas personas son las que propician estos nudos, estas brechas de nuestras diferencias. Entonces yo creo de que no es difícil que tratemos en cada uno de nosotros de propiciar, de tener esta mente un tanto abierta, inclusiva, ¿no? Y en nuestras actitudes ir encaminando esto que hablábamos de la interculturalidad, y también encaminar un poco la empatía social. Creo que con eso ya haríamos bastante en poder avanzar en temas de nación, porque no olvidemos que la nación no es sino ese conglomerado, ¿no?, de sociedad, de grupos sociales que se entienden, que hacen monolíticamente un pueblo, ¿no? Y el tema de ciudadanía no es sino el también pensar en el bien común, y eso incluye necesariamente igualdad, ¿no?, empatía, amalgamiento, ¿no?, el poder convivir con alguien que sea diferente, pero que indudablemente es un compatriota del cual podemos aprender y él también aprenderá de nosotros. Yo creo que todas esas cosas podemos hacerlas, podemos fortalecerlas a nivel de lo que es la educación. Podemos además tener un Estado pues que sea, ¿no?, el centro, el eje, ¿no?, que propicie este tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no tener un Estado? Quizás el tema intercultural puede caber o no, pero un Estado, digamos, plural simplemente, ¿no?, que propicie, ¿no?, que esa diversidad que somos de algún modo se revalore, ¿no?, de algún modo se entienda, de algún modo pueda propiciar en esa diversidad una unidad, ¿no?, lo que aún nunca, que yo recuerde, el Estado lo ha hecho, ¿no? Más bien, a veces, y es lamentable, el Estado propicia desigualdades, propicia diferenciaciones entre nosotros, y eso creo que es un papel equivocado del Estado. Bueno, Boris, tú naciste en Juli, ¿cierto? Cuéntanos un poco sobre tu infancia y también sobre tu primer acercamiento a la literatura. Gracias. Bueno, yo sí, efectivamente, nací en Juli de 9 hermanos que somos. Los 8 de mis hermanos nacieron en Puno. Mi padre sí es de Juli, él ha sido abogado y también ha sido educador. Mi madre también ha sido educadora. Y bueno, ella más bien nació en Santa Rosa de Ayaviri. Pero, mi infancia fue una infancia bastante sencilla, bastante afable. Yo tuve la suerte de pasar buena parte de mi infancia entre Tacna y Puno, donde trabajaba mi padre. Pero en las vacaciones nos íbamos a la hacienda de mi madre, que queda también por el lado de Juli, muy cerca ya a Tacna. Y ahí es donde creo yo que surgió mi acercamiento a la naturaleza, mi acercamiento al mundo andino, ¿no? Luego estudié en los colegios nacionales de acá, de la Gran Unidad Escolar San Carlos, pasé a la ESEP,
que fue las escuelas superiores de educación profesional que fueron creadas por el gobierno militar, y de allí pasé a estudiar al Cusco Derecho y luego a San Marcos, donde continué estudiando Derecho y además estudié Educación. ¿No? Ese ha sido, digamos, mi transitar. Pero mi acercamiento a la literatura ya viene desde la adolescencia. Yo tengo un libro que es considerado mi edad de piedra, que se llamó El sentimiento en camino, que fue un libro muy intimista, muy casi privado, pero que me abrió las puertas para reconocer en parte mi vocación a la literatura, y eso lo fui afianzando en la proximidad de los años, porque a la par con el derecho he podido mantener esta línea, ese trayecto con la literatura. ¿Crees que el espacio geográfico de Puno haga algo en los escritores que tengan, digamos, como una mayor sensibilidad? Porque varios premios COPES son de Puno y hay muchos escritores muy importantes que vienen de Puno, ¿no? Como por ejemplo Carlos Oquendo de Amat o el mismo Efraín Miranda, ¿no? Yo estoy convencido de que sí, el espacio geográfico de algún modo es determinante. Y no solo por la geografía, porque si tú más o menos te das cuenta estando en nuestra región, los cambios climáticos, así también como los corpúsculos de la luz, porque estamos a 3.700 metros sobre el nivel del mar, es diferente, porque se percibe con mayor nitidez, con mayor, diría, verticalidad, por ejemplo, cuando la luz, el sol, ¿no?, nos cae a mediodía, ¿no? Y esto ya lo dijeron nuestros antepasados, ¿no? El mismo Oquendo de Amat tiene algunos poemas que hacen alusión a esa inmensidad de la luz, a esa mirada prístina, ¿no? Alejandro Peralta también es uno de ellos. Yo estoy convencido de ellos, pero además agregaría de que también es el entorno cultural de Puno. Por ejemplo, todo el año en Puno se la paran danzando, hay artesanía, existe, por ejemplo, una serie de fiestas patronales, ¿no?, de actividades festivas. Yo creo que eso también propicia, ¿no? Por eso que se dice que Puno pues es tierra de artistas y poetas, porque casi yo no conozco un puneño que no esté inclinado al arte, ¿no? Si no es pintor, si no es poeta, si no es músico, tiene que ser danzante mínimamente. De tal manera que el arte en nosotros, como la geografía paisajista, brota borbotones, y eso está reflejado en los productos literarios culturales. ¿Y tú bailas en alguna agrupación? Por supuesto, ahora sigo bailando en la agrupación de Sicuris de Mañazo. Más antes yo fui uno de los fundadores de la Asociación Juvenil Puno, Sicuris 27 de junio. Después bailé por mi barrio San Antonio, ¿no?, en lo que significa la morenada, la diablada. Así que no podemos nosotros eludir. Además también bailo en mi tierra, que es Juli. Entonces allí todos los carnavales siempre estamos en Juli, bailando nuestras pandillas, y en las fiestas patronales, ¿no?, del 8 de diciembre, del 13 de junio y otras festividades más. ¿Y qué crees que hace diferente el conjunto de Mañazo de los demás? Yo creo que no es tampoco desde el punto de vista de la música tan diferente, pero creo que es una cuestión de amistad, ¿no? Yo tengo más amigos en Mañazo, está nuestro amigo Cristian Reynoso, Omar Aramayo, y bueno, creo que con ellos de algún modo hay más conjunción, y además cuando uno ya está metido 1, 2, 3 años conoce más amigos, y creo que al final la amistad también es una forma de asentar una parcela, ¿no?, una forma de marcar tu territorio. Sí. Hemos llegado al final de nuestro capítulo. Gracias por escuchar Caleidoscopio Cultural, proyecto ganador de los estímulos económicos para la cultura 2022. Perú, Ministerio de Cultura.